El Centro Histórico de Morelia, la capital michoacana, está entre las 200 ciudades calificadas por la UNESCO como maravillas del mundo, por considerar que su belleza enriquece a la humanidad. El municipio de Morelia está situado al noreste de Michoacán y ocupa una extensión de casi 1,200 kilómetros cuadrados. El Centro Histórico de Morelia es la ciudad mexicana con más edificios catalogados como monumentos arquitectónicos, con más de 1,000 edificios, por lo que para conocerlo es necesaria toda una mañana. En el estado de Michoacán estamos en la ciudad de la Cantera Rosa, su capital, Morelia. Nombrada así por José María Morelos y Pavón, antiguamente Valladolid, por órdenes del virrey. Desde la Plaza de Armas se observa una adecuada integración de los edificios construidos durante más de 3 siglos en los alrededores, una armonía total. Los estilos arquitectónicos que encontramos son el barroco, art nouveau, renacentista y ecléctico, pero conjuntamente se le conoce como barroco moreliano. En 1843, la Plaza de Armas se transformó en mercado y jardín. Se diseñaron los prados y fuentes para convertirla en el paseo favorito de los morelianos. Se le llama así porque en caso de que el rey de España viniera, aquí se le presentarían las armas. También se le conoce como Plaza de los Mártires, porque aquí fusilaron a 2 sacerdotes, José Guadalupe Salto y Mariano Matamoros. El inicio de este paseo me lleva a descubrir el Palacio Clavijero, majestuosa edificación de estilo barroco que data de mediados del siglo XVII. Su construcción inició el 2 de diciembre de 1660, por iniciativa del obispo Marcos Ramírez del Prado. Director, estoy sorprendido de la hermosura del edificio, pero ¿por qué se le llama Palacio Clavijero? Bueno, por Francisco Javier Clavijero, que fue un jesuita importantísimo cuando era colegio jesuita, y que él es uno de los historiadores, de los primeros historiadores que escribió sobre lenguas indígenas. Él se fue a vivir a Italia y se le quedó su nombre por ser uno de los principales profesores de este colegio jesuita. Vicente me mostró todo el edificio. Su patio, dado su tamaño y el equilibrio que guarda, es bellísimo. Solamente se compara con el inmueble del Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México. Durante la independencia seguramente estuvo lleno de armas o estuvo lleno de gente que aquí se ocultaba o gente que seguía dando determinadas clases, pero no dudo al estar tan pegados al colegio nicolaita, que aquí hubo reuniones y aquí eran un lugar importantísimo para estar al pie del cañón, para ocultarse o para salirse o para seguir comunicándose entre todo el mundo, ¿no? Recorrí la sala principal donde hay distintas obras de arte. Caminar entre los majestuosos arcos, los altos techos y el inmenso patio te hace sentir que estás en la época antigua, deslumbrada por el esplendor de este bello lugar. El valor histórico del Colegio de San Nicolás en la ciudad de Morelia va unido al nombre de Miguel Hidalgo y José María Morelos, héroes de la independencia, cuyo movimiento sin duda comenzó a gestarse dentro de este lugar. No es casualidad que en 1809 hubiese surgido esa conspiración en Valladolid como primera conspiración en el país y como antecedente de la independencia, dado que aquí había 2 colegios extraordinarios. La gente vallisoletana era gente ilustrada, gente que leía, gente que estaba enterada, gente que se reunía en los espacios públicos, gente que comentaba los acontecimientos internacionales y nacionales y que, bueno, se decidieron a luchar por formar un país para nosotros. Silvia, la rectora del colegio en persona, me recibió para platicar de todos los personajes que se formaron en estas aulas. Este colegio es el Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Sus inicios datan del año de 1540, cuando fue fundado por el primer obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, en la ciudad de Pátzcuaro. El objetivo era para formar sacerdotes
En 1580, cuando la catedral cambia su sede de Pátzcuaro a Valladolid, el colegio de San Nicolás, que le dependía, también fue trasladado a esta ciudad. Ahora esta ciudad de Valladolid se llama Morelia. Y desde entonces está funcionando como plantel educativo en este mismo lugar, porque en este plantel estudió Miguel Hidalgo y Costilla, donde también fue profesor y donde también fue rector. ¿Y a los cuántos años llegó Miguel Hidalgo aquí? Hidalgo llegó muy joven, siendo prácticamente un niño. Él llegó a los 13 años de edad aquí a la ciudad de Valladolid a estudiar en este colegio, y la cátedra de filosofía la tomaba en el edificio de enfrente con los jesuitas. El Colegio de San Nicolás es un edificio de 2 pisos de estilo neoclásico y el típico frontón que remata cada uno de los balcones del segundo piso. Creo que a quien debemos de mencionar en primerísimo lugar estaría José María Morelos, el héroe nacional que nace en esta ciudad de Valladolid, que inclusive Morelia lleva este nombre para honrar la memoria de Morelos, de José María Morelos, quien fue alumno de Hidalgo en este colegio. En la independencia el inmueble se utilizó como cuartel y para su reapertura se necesitó una restauración que duró 3 años. Muy cerca de aquí, a solo unas calles, se encuentra Paola, conociendo otro edificio histórico, la preparatoria Melchor Ocampo. El edificio en donde funciona la preparatoria Melchor Ocampo fue propiedad civil de don Felipe Solanas, alrededor del año de 1690. Yo pude platicar con Gerardo para conocer la importancia de este inmueble, conocido como el antiguo Colegio de San Nicolás. Y fue aquí en el que se redactó el bando de abolición de la esclavitud. ¿Y él fue quien lo redactó o alguien más? Bueno, eso es difícil determinarlo. Pero sí, digamos, lo más importante es la acción misma del bando, ¿verdad? Porque fue un acto de autoridad, o sea, de un gobierno constituido por la insurgencia. En 1826, esta casa fue propiedad de don José Mariano Michelena, una de las figuras de la independencia. Años después, peleó para derrocar al emperador Iturbide. Y cuando viene la consumación de la independencia, Mariano Michelena es nombrado el primer ministro plenipotenciario del gobierno mexicano. O sea, ¿eso qué significa? Esto que fue, digamos, el primer embajador con muy amplias facultades ante la corona inglesa, es decir, ante el gobierno de Inglaterra, que fue el primer país que reconoció la independencia de México. Desde 1978, el edificio alberga a la escuela preparatoria. De la construcción, son muy destacables sus patios, un bello testimonio de las construcciones antiguas. El Palacio de Justicia de la capital michoacana es un ejemplo representativo del estilo afrancesado, que no desentona con la armonía urbana de la Plaza de Armas, pues conservó las proporciones establecidas en la distribución de los elementos de su fachada. En el sitio que hoy ocupa esta construcción, se estableció desde el siglo XVI el Consitorio, que funcionaba como la Junta de Gobierno de los españoles en la antigua Valladolid. La construcción fue intervenida por el arquitecto Guillermo Budón de Sorín por órdenes de don Porfirio Díaz. Hacia el año de 1812, el edificio funcionó como casa de moneda, donde se acuñaban monedas de cobre con el emblema del Ejército del Sur, comandado por don José María Morelos y Pavón. En 1976, el maestro Agustín Cárdenas elaboró el mural que se ubica en la escalera, en donde se muestra como figura central a don José María Morelos, en actitud radical levantándose contra la opresión borbónica. Ahora es un museo con una propuesta bastante interesante. Es interactivo. Pude conocer la ludoteca. A través de juegos en computadora, los visitantes en general conocen sobre la justicia, investigan casos y de verdad aprenden. En el corazón de la gran plaza de armas de Morelia se encuentra la catedral.
En 1580, al cambiar a Valladolid, hoy Morelia, la sede episcopal, surgió la necesidad de hacer una catedral y junto a Edgar hemos venido a conocerla. Bueno, la Catedral de Morelia es una de las catedrales más bonitas de México, tiene una arquitectura considerada como italiana, lo que es algo muy particular. Fue construida durante un periodo bastante largo de 84 años, desde 1660 hasta 1744. Es un enorme coloso de cantera rosa, con 2 grandes torres de más de 60 metros de altura, de estilo barroco. Una de las torres tiene como remate una cruz de hierro, que simboliza la naturaleza divina de Cristo, mientras que la otra torre tiene por remate una cruz de piedra, que representa su naturaleza humana. Es un órgano de características arquitectónicas que se le llama barroco churrigueresco. El barroco churrigueresco se desarrolla sobre todo en el siglo XVIII. Tiene aproximadamente 4.600 voces, lo que le hace uno de los más grandes de todo, de todo México, ¿no? Y de hecho de casi todo el continente americano. El templo tiene una planta de tipo cruz latina, con una longitud de 96 metros y un ancho total de 62 metros. El paseo fue muy interesante y pude enterarme de un dato curioso. Miguel Hidalgo fue excomulgado y después perdonado en este mismo templo, por lo que también juega un papel importante en el movimiento de independencia. Localizada al norte del estado, a solo 53 kilómetros de Morelia, se encuentra la zona arqueológica de Sinsunza. Su nombre significa lugar de colibríes. Rafael, un descendiente purépecha, nos recibió y nos mostró las ruinas arqueológicas, mientras nos envolvía con la historia de esta cultura. Mira, los tarascos y los purépechas prácticamente somos los mismos. La relación de Michoacán, que es el libro más importante de nuestro estado, de nuestra cultura, de nuestra historia, dice que los tarascos llegaron procedentes de un lugar del norte hasta llegar a esta región. Bien, purépecha viene de la palabra purembe. Purembe significa el que visita. Y si nos referimos a esa parte de la historia, entonces los purépechas venían visitando esos lugares hasta establecerse en estas regiones de Michoacán. Antiguamente, esto era un recinto sagrado. Las yácatas se usaban para rendir tributo a sus dioses, y la aldea se encontraba abajo, cerca del lago. Se distinguen de otras construcciones por su planta rectangular circular, característica de los asentamientos tarascos, en la zona lacustre de la región. Todas las ofrendas son para los dioses. ¿Qué dioses tenían ellos? Los tarascos tenían a su dios más importante, se llama Curicaveri. Y digo se llama, no se llamaba. Curicaveri era el dios todopoderoso, era el representante del sol, era el dios solar. Curi, fuego. Caveri, grande o eterno, que era el dios solar, el dador de la vida. Entonces las ofrendas iban dedicadas a él. ¿En qué consistían? La ofrenda más importante para Curicaveri era mantener una fogata siempre encendida, porque de esa manera alimentaba al sol. Sinsunza fue centro del Imperio Purépecha y primera ciudad capital de Michoacán, un espacio lleno de misticismo que yace junto al lago de Pátzcuaro, un destino resguardado con cariño hasta el día de hoy. Después de conocer la antigua ciudad de los purépechas, avanzamos unos 19 kilómetros hasta llegar aquí a Pátzcuaro. Y miren, ese es el lago, es el segundo más grande de Michoacán y hay 6 islas. La de hasta allá es la de Janitzio. El lago de Pátzcuaro se ubica a menos de 60 kilómetros de Morelia, capital del estado de Michoacán. El lago está rodeado por más de 20 poblaciones indígenas, cada uno con belleza y personalidad propias. Nosotras hemos decidido visitarlo y disfrutar de sus paisajes, antes de llegar a nuestro último destino, Pátzcuaro. La Casa de los 11 Patios es un espacio en la ciudad de Pátzcuaro que actualmente da cabida a numerosos artesanos. Yo he decidido finalizar mi viaje conociendo a Mario. Hola, don Mario, ¿cómo está? Buenas tardes.
Vengo a ver qué es lo que hace porque me dijeron que esta artesanía es muy bonita. ¿Cómo se llama? Es la técnica del maque. Maque es pintar con tierras y colores naturales. ¿Esto lo que está usando ahorita es tierra? Es una tierra que aquí se le conoce con el nombre de charanda. El maque es una típica artesanía de Pátzcuaro. Don Mario aprendió hace muchos años gracias a su maestro de escuela y ahora ese conocimiento es la herencia para su familia. Sí. Oiga, ¿y cada dibujo que usted hace, de dónde le viene la idea? Le van enseñando diferentes dibujitos, diferentes hojitas, diferentes flores. Entonces a medida que va pasando el tiempo ya va uno combinando todo esa gran cantidad de dibujos que le enseñaron en forma individual por separado. Ajá. Entonces ya los va juntando y va armando uno al dibujo. Entonces de hecho cuando uno va a hacer una pieza, cuando la va a empezar, uno ya en la cabeza ya tiene el dibujo terminado. Para poder hacer el maque hay que darle forma con la mano. Yo lo intenté y aunque al principio don Mario no me dijo nada, al final se animó a comentar que solo lo estaba sobando y que era necesario hacerlo con mayor fuerza. Para terminar nuestro paseo en Michoacán, me dirigí a conocer la biblioteca Gertrudis Bocanegra, en el corazón de Pátzcuaro. Es muy interesante encontrar una biblioteca pública en lo que fue un templo, así que entré a conocerla. Hola, doña Gloria. Buenas ¿Cómo tardes, está? pasa, siéntate. Oiga, ¿qué crees? Iba pasando y se me hizo muy curioso que una biblioteca estuviera en un templo. Este edificio fue parte del convento de los agustinos, fundado en 1576. Muchos años después se convertiría en un recinto para la lectura. Durante 2 años, el general Lázaro Cárdenas pues dio la orden de que este lugar se fuera adaptando para biblioteca. Se mandaron a hacer las mesas, las sillas y los libreros. Y bueno, inaugurándose como biblioteca en 1938. Un arquitecto que también fue muralista fue el encargado de crear un mural de enorme belleza que engalana el espacio de la biblioteca, Juan O'Gorman. Cada parte significa, tenemos ahí la evangelización, la época de la independencia y lo que es a Don Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, y también tenemos lo que es la representación de los brotes de la Revolución Mexicana. Y ahí no podía faltar desde luego el autorretrato de Juan O'Gorman y su esposa. En el mural quedó plasmada también la figura de Gertrudis Bocanegra, una admirable mujer de la época de la independencia. Ella participó con su esposo, su hijo, y en una de esas luchas en Tacámbaro matan a su esposo y a su hijo. Y ella no hizo lo que hacen todas las viudas, sentarse a llorar y pensar qué va a hacer. No, por el contrario, ella continuó la lucha, se convirtió en una vocera de la lucha de independencia. Iba a los pueblos a decirles a la gente que participara, les llevaba medicina a los insurgentes. Podría haber pasado todo el día viendo y analizando el mural. De verdad se disfruta la biblioteca no solo por los libros, sino por esta muestra de talento mexicano. Un mural lleno de historia y que, al igual que nuestro viaje por Michoacán, quedarán grabados por siempre en mi memoria. Nuestro viaje por México aún continúa, pero esta visita ha llegado a su fin.